Esta mañana ha tenido lugar, y por vía telemática en el Ayuntamiento, la comparecencia de Félix Romero para dar los resultados de la Junta de Gobierno local y las aprobaciones de las mismas. Gracias por su atención a esta rueda de prensa en la que, como siempre, como cada lunes, les vamos a dar cuenta de los principales asuntos que se han llevado a Junta de Gobierno local. En primer lugar, desde el equipo de Gobierno, y así se ha trasladado en la propia Junta de Gobierno local, queremos agradecer a toda la ciudadanía de nuestro municipio las muestras de civismo que durante todo este periodo de confinamiento han demostrado y la normalidad que hemos podido percibir en la gran mayoría de las situaciones que se vivieron en este fin de semana pasado, fin de semana en el cual se ha podido por fin salir a la calle. Hemos tenido un fin de semana con una climatología espectacular y tenemos que decir que no ha sido regla general los comportamientos incívicos, sino que todo lo contrario, los ciudadanos de Marbella y San Pedro se han comportado como cabía esperar en una situación como la que vivimos actualmente. Eso ha sido así, aunque no queremos dejar de recordar que en algún caso puntual sí que no se ha cumplido con las normas de seguridad. Y ahí sí queremos recordar a todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro que evidentemente esta crisis, esta situación tan anómala la superamos entre todos cumpliendo la normativa, cumpliendo en definitiva la distancia social, cumpliendo pues todos los requerimientos que se nos han establecido por las autoridades y desde luego aplicando sentido común a nuestro disfrute también, ¿por qué no?, del aire libre y nuestro disfrute de la ciudad, imponiendo, como les decía, sentido común a esa situación. La Junta de Gobierno local es una Junta de Gobierno que tiene, pues como siempre, la obligación de llevar adelante pues la aprobación de todos los asuntos cotidianos de la corporación, los que determinan el día a día de nuestro funcionamiento. Una Junta de Gobierno local donde, como viene siendo habitual, pues lo primero que hemos hecho ha sido tomar cuenta de toda una serie de órdenes, reales decretos y acuerdos, tanto de la Junta de Andalucía como de la Administración Central de la Nación, precisamente pues para ir implementando todas las medidas que se van a establecer en esta situación de posible desescalada que vamos a tener en principio a partir de la semana que viene. Adelantarles que según los documentos que se han trasladado a la propia Junta de Gobierno local, en el apartado de correspondencia y disposiciones oficiales, se establece la necesidad de que sea la Junta de Andalucía la que determine los planes específicos de desescalamiento en toda la comunidad autónoma y, en consecuencia, nosotros nos adaptaremos a esos criterios que serán aprobados definitivamente por el Ministerio de Sanidad y que probablemente a lo largo de esta semana pues serán una realidad. Hasta entonces, pues esperar y prepararse para poder abrir también los comercios, etcétera, etcétera. Decirles que, bueno, pues como les decía, en la Junta de Gobierno local llevamos adelante ese funcionamiento cotidiano de la corporación, ese funcionamiento ejecutivo de la corporación. Hemos establecido también, por ejemplo, la aprobación de cuestiones ordinarias, como son, por ejemplo, la aprobación de la tramitación de una serie de obligaciones que tenemos que ir cubriendo. Pues por ejemplo, para cuestiones tan prosaicas como el mantenimiento de las alarmas de los centros escolares del Ayuntamiento. Como ustedes saben, van a estar cerrados todavía, probablemente hasta, desde luego no con niños, hasta el curso que viene, pero es nuestra obligación garantizar su limpieza, garantizar su desinfección y garantizar también su seguridad para que estén en perfecto estado operativo en el momento en que se vayan a utilizar de nuevo. Se han llevado adelante también expedientes en los cuales se pone una serie de expedientes en los cuales se pone al día la relación con el inventario de bienes, la relación de la flota de vehículos del propio ayuntamiento y muy particularmente pues la sustitución de hasta 6 vehículos de la propia Delegación de Residuos Sólidos, 6 vehículos y 6 camiones en definitiva, que fueron modificados precisamente para atender a esta situación actual, que fueron renovados y que en consecuencia los viejos tienen que ser dados de baja.
Y se han llevado adelante también una serie de acuerdos urbanísticos que tienen también importancia no solo de cara a la situación actual, sino de cara al futuro más inmediato. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, se concede licencia a una promoción de 11 viviendas unifamiliares adosadas y con piscina en Nueva Andalucía. Estamos hablando de una inversión de 5.200.000 euros. Se da también trámite a un proyecto de una vivienda de lujo con un proyecto de ejecución de 700.000 euros, una vivienda unifamiliar con piscina, también en Nueva Andalucía. Y decirles que también se ha llevado adelante la aprobación de un trámite más en el plan de parcial de ordenación del sector El Pinar 1, una zona de Marbella que tiene por objeto una promoción urbanística importante y que requería, por su cercanía también con la propia autovía, requería de un estudio acústico para poder continuar con su tramitación. En el marco de esta Junta de Gobierno local, pues se ha aprobado la documentación pertinente, se ha aprobado el plan acústico y el plan parcial de ordenación con ese documento integrado, y ahora se someterá también a informe preceptivo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, que es el trámite último que debíamos de realizar pues para poder llevar adelante esa promoción urbanística. Decirles que esta Junta de Gobierno local es una Junta de Gobierno que se va a ver también completada a lo largo de esta semana con una Junta de Gobierno local extraordinaria, en la cual vamos a aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones. Un plan del cual les dará detalle mi compañero Enrique Rodríguez, el concejal de Participación Ciudadana, que es, en definitiva, quien lo ha impulsado con cierto apoyo por parte del área de Hacienda, pero lógicamente con el apoyo, con el impulso desde su área como entidad o como dependencia que es la que se dedica a tramitar estas subvenciones, y es, en definitiva, un plan que ha tenido que verse sometido pues precisamente a la tensión que supone haber pasado por una situación como la que la crisis del coronavirus nos ha deparado a todos. Ese plan estratégico de subvenciones va a permitir no solo desbloquear alguna subvención del pasado que teníamos que acabar de arreglar, sino que además nos va a permitir recoger, contemplar en la política de subvenciones, en la política de gasto público a través de subvenciones del ayuntamiento, pues toda una serie de gastos sociales que son demandados, requeridos e impuestos por la situación generada por la crisis del COVID-19. Yo no me extiendo más, les agradezco mucho su atención y les convoco, por supuesto, a esa rueda de prensa que dará probablemente mi compañero, el concejal delegado de Participación Ciudadana, para darle muchos más detalles sobre ese plan estratégico de subvenciones. Muchas gracias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado al presidente de la Nación que tenga flexibilidad a la hora de determinar el horario de paseo de los menores de edad. Y es que, tal y como ha explicado, desde las 12 del mediodía a las 7 de la tarde, sobre todo en zonas del interior, en esta época del año pueden llegar a registrarse altas temperaturas. No es comparable esta situación con la de otras comunidades del norte de España, como pueden ser Galicia, Asturias o el País Vasco. Así que ha solicitado cierta flexibilidad para poder aplicar medidas correctoras por causas justificadas como las altas temperaturas, si llegara a darse esta circunstancia. En este sentido, también ha declarado que es bueno que todo quede claro y reflejado para que después nadie tenga que ir improvisando. En mi opinión, ha añadido que no pasa nada por tener también un plan B. Hemos solicitado también flexibilidad a la hora de determinar el horario de paseo de los menores de edad. Todos sabemos que hay muchos sitios en Andalucía, especialmente en las zonas del interior, en los que las temperaturas son muy altas. Ya lo estamos notando estos días, especialmente hoy, y lo vamos a notar mañana. Y son muy altas entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. No es comparable esa situación con la de otras comunidades autónomas, especialmente las del norte, como Galicia, Asturias o el País Vasco. Así que he solicitado una cierta flexibilidad para poder aplicar medidas correctoras
por causas justificadas como las altas temperaturas. Esta semana propondré al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de luto oficial en nuestra comunidad autónoma, desde el 7 de mayo hasta el 13 de mayo. Ese día en concreto se cumplen 2 meses desde que ocurrió el primer fallecimiento por coronavirus en Andalucía. Por eso queremos recordar esa triste efeméride con un homenaje a todas las víctimas que han venido después. Además, el Gobierno de Andalucía ya tiene en estudio propuestas para rendir un tributo permanente a las personas fallecidas a causa de la pandemia y a nuestros grandes cuidadores sanitarios a los que tanto le debemos. Tras la videoconferencia de presidentes, Juanma Moreno adelanta que propondrá al Consejo de Gobierno la declaración de luto oficial en Andalucía del 7 al 13 de mayo en homenaje a las víctimas por el coronavirus. Videoconferencia de este tipo que desde que se declaró el estado de alarma en España venimos celebrando, y como vengo haciendo desde el primer día, comparezco ante los andaluces y ante los medios de comunicación para informar del desarrollo de la misma. Porque la transparencia es una de las obligaciones primordiales de los gobiernos y el Gobierno de Andalucía tiene claro que así debe ser. Si ya los ciudadanos tienen el derecho a ser informados con claridad y prontitud de todo aquello que sea relevante para ellos, este hecho adquiere una especial importancia en momentos en los que la población está realizando un esfuerzo como el que ahora se le está exigiendo por parte de las autoridades. Por ello, mi primera petición hoy al presidente del Gobierno ha sido la de una mayor claridad y concisión a la hora de informar a los ciudadanos de los planes para el desconfinamiento. Hay una gran inquietud social, no solo por conocer qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer, sino también por saber qué riesgos estamos asumiendo al ir abriendo poco a poco hacia una normalidad que perdimos hace 7 semanas. Y la obligación del mando único, que ejerce en este caso el Gobierno de la Nación, es aportar certeza a los ciudadanos, a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores que están evidentemente inquietos, a nuestros parados que están evidentemente con esa ansiedad lógica de haber perdido su puesto de trabajo y que quieren saber porque necesitan saber. Además, he solicitado al presidente del Gobierno que dé mayor participación a las comunidades autónomas en la toma de esas decisiones que son importantes. Esta semana ha ocurrido lo que viene ocurriendo desde el principio. El Gobierno de España toma decisiones, comunica esas decisiones en una rueda de prensa y en un último lugar las comparte con los presidentes de las comunidades autónomas. En el día de ayer se anunció por televisión que habrá un fondo de emergencia de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, del que el presidente del Gobierno hoy no ha aportado tampoco demasiada información. Confiamos en que se traten de fondos extraordinarios y no de meros anticipos de los que ya nos corresponden. No parece razonable anunciar fondos una y otra vez, pero que nunca llegan a las comunidades autónomas. Insisto en que la visión periférica que tenemos en las comunidades autónomas puede aportar mucho a las decisiones que se están tomando desde Madrid, porque hay medidas que no necesariamente tienen que ser iguales en unas comunidades que en otras, porque cada territorio tiene su clima, sus condiciones, su perfil de población y hay medidas que se pueden acompasar a las necesidades de cada uno de nuestros rincones, de cada uno de los sitios. Así, por ejemplo, he solicitado al Gobierno de la Nación flexibilidad a la hora de aplicar ciertas medidas, como la aplicación de las medidas de desconfinamiento por territorio o los horarios de salida de los menores de edad. En ese sentido, he insistido en la conveniencia de que el desconfinamiento se pueda abordar por distrito sanitario o por municipio. Estamos a la espera de que se concreten los criterios sanitarios para aplicar el desconfinamiento y Andalucía va a proponer que se tome como referencia una tasa de contagio menor a 10 personas por cada 100.000 habitantes, eso sí, en los últimos 14 días. Contagios que deberían determinarse, bajo nuestro punto de vista, por análisis PCR. De los 33 distritos sanitarios donde está distribuido toda la gestión sanitaria en nuestra tierra, tenemos en Andalucía aproximadamente 25 se dan a día de hoy las condiciones para aplicar un desconfinamiento basado en este criterio. Los expertos que están trabajando con la Junta y a los que quiero agradecer su esfuerzo nos dicen que es un criterio prudente y exigente
que permitiría ir recuperando la normalidad sin poner en riesgo nuestra salud. Ahora que hay regiones que piden ser los primeros y empezar ya a retomar la actividad, aquí podemos hacer ese planteamiento gracias al enorme ejercicio de sacrificio y responsabilidad que han hecho en muchas comarcas y municipios sus ciudadanos y también sus alcaldes. Y me voy a parar aquí un segundo. A esos alcaldes y alcaldesas que a veces no salen en la televisión, que a veces no tienen la posibilidad de incluso explicarse, pero que han hecho una labor fundamental para que prácticamente esta pandemia no haya pasado por allí y si ha pasado haya tenido la menor incidencia posible. Por eso desde aquí quiero también agradecerle a todos y cada uno de ellos ese esfuerzo. Una posición, como decía, de ventaja que es especialmente notable en las provincias de Huelva y de Almería, gracias a cómo su gente ha sabido cumplir y por eso tienen mi reconocimiento y el de todos los andaluces. Asimismo, hemos solicitado también flexibilidad a la hora de determinar el horario de paseo de los menores de edad. Todos sabemos que hay muchos sitios en Andalucía, especialmente en las zonas del interior, en los que las temperaturas son muy altas. Ya lo estamos notando estos días, especialmente hoy, y lo vamos a notar mañana. Y son muy altas entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. No es comparable esa situación con la de otras comunidades autónomas, especialmente las del norte, como Galicia, Asturias o el País Vasco. Esto, evidentemente, no lo tengo que explicar a ustedes, lo entendéis perfectamente porque vivís en nuestra tierra, pero no todo el mundo es consciente de ello. Así que he solicitado una cierta flexibilidad para poder aplicar medidas correctoras por causas justificadas como las altas temperaturas, si llegara a darse esa circunstancia. Es bueno que todo eso quede claro y reflejado para que después nadie tenga que ir improvisando. En mi opinión, no pasa nada por tener siempre un plan B preparado. Hace una semana advertíamos de que lo peor estaba por venir y ahora quizás se puede afirmar que lo peor del COVID-19 parece que ya ha pasado. Los datos diarios muestran una tendencia decreciente de contagio. Asimismo, cada día hay menos personas ingresadas en nuestros hospitales por coronavirus y aunque seguimos perdiendo vida, los peores momentos quedan ahora mismo atrás. Hasta el día de hoy, en Andalucía, desde que empezó la pandemia y llegó a nuestra tierra, ha habido 14.287 personas contagiadas por coronavirus, incluyendo aquellas que dieron positivo por los test PCR y las que han sido detectadas mediante los test rápidos. De ellas, 597 personas están ingresadas en hospitales, 455 están en camas que son convencionales de hospitales y 142 están en la UCI. Es un dato digno de destacar. El pico máximo de ingresos hospitalarios totales se alcanzó el pasado 30 de marzo, cuando tuvimos 2.708 pacientes ingresados. Hoy esa cifra ha caído un 78%, casi un 80%. El pico máximo de ingreso en UCI se alcanzó también el pasado día 31 de marzo, con 438 pacientes en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales de Andalucía. Bueno, pues hoy esa cifra se ha reducido casi en un 70%, un 67,5%. Hasta el día de hoy, en Andalucía, 1.256 personas han perdido la vida. Han perdido la vida por esta terrible pandemia. Y quiero una vez más expresar, en nombre de todos los andaluces, nuestro abrazo a sus familiares, amigos y compañeros. A las víctimas de esta pandemia las debemos recordar siempre. Pero, y para no olvidar jamás esto que nos está pasando en estos días, el domingo pasado los andaluces salimos a nuestros balcones 3 minutos antes de las 8 de la tarde para rendir tributo a los fallecidos, con 3 minutos de respetuoso silencio. El Gobierno de Andalucía quiere seguir rindiendo homenaje a estas 1.256 personas con nombres y apellidos, con padre, con madre, con mujer o marido, con hijas, con hermanos, que nos han dejado para siempre. Aquí han sido más de 1.200, en el conjunto de España más de 25.000. Y para ello, esta semana propondré al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de luto oficial en nuestra comunidad autónoma, mediante una serie de medidas que se concretarán el próximo martes, pero que tendrán como hito principal la declaración de luto oficial en Andalucía, desde el 7 de mayo hasta el 13 de mayo. Ese día en concreto se cumplen 2 meses desde que ocurrió el primer fallecimiento por coronavirus en Andalucía. Por eso queremos recordar esa triste efeméride con un homenaje a todas las víctimas que han venido después,
Además, el Gobierno de Andalucía ya tiene en estudio propuestas para rendir un tributo permanente a las personas fallecidas a causa de la pandemia y a nuestros grandes cuidadores sanitarios a los que tanto le debemos. En las próximas fechas se tomará una decisión al respecto para que, como digo, podamos mantener siempre viva la memoria de esta epidemia y sus devastadores efectos sobre nuestra población. Hay otros datos que nos permiten también asomarnos al futuro con cierta esperanza, como el número de personas que se recuperan cada día del COVID-19. A día de hoy son ya, y eso sí es un dato positivo, casi 7.000, 6.897 andaluces los que han superado esta enfermedad. En los últimos 7 días, desde la última vez que comparecí ante ustedes, el número de positivos y fallecimientos ha crecido un 9,7% en Andalucía. El número de personas recuperadas se ha incrementado en un 45,5%. Estos datos son los que nos permiten proyectar con esperanza la llegada de una normalidad que será distinta, como la hemos conocido hasta ahora, pero que nos permitirá recuperar esa ansiada libertad de movimiento y algo que también es muy importante, reactivar nuestra actividad económica. No nos engañemos, hay 2 pandemias, siempre lo recuerdo, una sanitaria que hemos combatido y seguimos combatiendo y otra económica como consecuencia de la primera. El turismo representa el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza en Andalucía. Y por ello propuse hace 2 semanas al presidente del Gobierno un plan nacional para el rescate de la industria turística. Iniciativa que acogió de buen grado y una semana después le he solicitado al presidente Sánchez información si se ha avanzado algo y le he urgido a priorizar este asunto. Porque los tiempos apremian y apremian mucho en este asunto, dado el carácter estacional de gran parte de nuestro turismo que llega a Andalucía vinculado, como saben todos ustedes, al sol y la playa. Además, un asunto que me preocupa es el de la hostelería. Hace falta claridad, mucha claridad, por supuesto, pero también sensibilidad con un sector que emplea a muchas personas en Andalucía y que vive con mucha incertidumbre e inquietud estos días, precisamente esperando saber si podrán abrir y, sobre todo, en qué condiciones van a poder abrir. Si van a hacer rentable sus negocios o, por si el contrario, no van a hacer rentable de lo que han vivido durante casi toda su vida. Urge, por tanto, darle respuesta y precisamente el sector turístico de hostelería y restauración lo hemos incluido como un sector preferente para las ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Serán 6 los grandes sectores productivos que se van a beneficiar de una nueva medida que aprobaremos en el Consejo de Gobierno del próximo martes. Vamos a sumar 51 millones de euros a los 56 millones ya en marcha como aval para que pequeñas y medianas empresas y autónomos tengan acceso hasta 600 millones de euros de liquidez financiera, importantísima en estos momentos. La novedad es que reducimos a 0 el coste del aval para facilitar el acceso a esas ayudas. Además del sector turístico, esos 6 sectores productivos preferentes, especialmente castigados en Andalucía por el coronavirus, son el agroalimentario, fundamental en nuestra tierra, el comercio, la industria cultural, también importantísima en nuestra tierra, educativa y artística, el sector industrial, científico y de transporte y la construcción. Y les adelanto que también en el Consejo de Gobierno sumaremos nuevas líneas adicionales de microcrédito para autónomos, también con menores exigencias para facilitar el acceso a ellas, a esos pequeños autónomos que están sin financiación y que la necesitan como agua de mayo. Finalmente, le he solicitado información precisa sobre el plan de desconfinamiento de los empleados públicos para conocer cuándo y cómo deberán incorporarse a sus puestos de trabajo de manera ya presencial, qué funciones podrán desarrollarse en adelante mediante el teletrabajo. Todo saldrá bien. Y esto no solamente es una afirmación y un deseo que evidentemente tenemos todos, sino que es uno de los eslóganes que desde el principio del estado de alarma, traído desde Italia, cuelga en muchas ventanas y balcones de Andalucía. A día de hoy podemos decir que las cosas están saliendo razonablemente bien. Y sabemos que es gracias a la labor de nuestros grandes profesionales sanitarios y de todos los profesionales que trabajan cada día frente al virus. Son muchísimos.
y con un papel muy destacado, mérito de los ciudadanos que mayoritariamente cumplen de manera ejemplar con las reglas del confinamiento. Pero necesitamos test masivos y también necesitamos estudios de seroprevalencia para poder ir dando pasos seguros en el desconfinamiento y así como garantizar la llegada de material de protección que sigue siendo todavía en algunos rincones escaso. Le he pedido al Gobierno una concertación de las farmacias, de lo que es la industria de distribución farmacéutica con el Estado, para que se puedan garantizar el suministro a estos establecimientos. Estos establecimientos están colaborando de manera eficaz, pero necesitamos que lleguen ese material para que muchos ciudadanos puedan acceder a esas oficinas de farmacia que están por todos los rincones de Andalucía y de España y puedan acceder a un material que muchas veces es absolutamente difícil de conseguir. Para que todo salga bien, es vital no relajarnos. Ahora que podemos salir a hacer deporte o a pasear a nuestros hijos, es más importante que nunca tener claras cuáles son las normas y seguir respetándolas al máximo. Salgamos lo necesario, por favor. Hagámoslo siempre guardando las distancias debidas, respetando el espacio de las demás personas. Hacer deporte o pasear son válvulas de escape absolutamente necesarias después de casi 2 meses, pero tenemos que saber administrarlas. Igual que la responsabilidad consistía hasta hace muy poquito en quedarse en casa, a partir de ahora la responsabilidad consiste en saber gestionar esos momentos con inteligencia y con mucho sentido común. A nuestros mayores, los más vulnerables en esta situación, por favor, seguid siendo responsables, que lo estáis haciendo maravillosamente bien. Salir a la calle si es estrictamente necesario y siempre que lo hagáis, sed conscientes de que asumís un riesgo que, por pequeño que sea, siempre está ahí. Respetad la distancia con los demás y pedirle a los demás que la respeten con vosotros. Cuidaros, cuidaros. Antes de terminar, quiero compartir con vosotros otra reflexión que he puesto encima de la mesa. Es el momento de ir pensando en garantizar la lucha contra el COVID-19 sin recurrir a la fórmula excepcional del estado de alarma. Hemos demostrado ser una sociedad muy responsable. El sistema jurídico español tiene instrumentos para que el Gobierno central coordine la lucha contra una epidemia de este tipo sin necesidad de recurrir a medidas drásticas, medidas que podían tener sentido en un primer momento, pero que, transcurrido casi 2 meses, pueden ser sustituidas por otras medidas. La contratación pública, el control parlamentario, la forma de legislar y regular la vida ordinaria debe de retornar progresivamente también a la normalidad. Por ello, opino que el debate sobre la prórroga del estado de alarma debe abordarse muy seriamente en el Congreso y no tratar de despacharlo con un simple trámite, porque no es un simple trámite, ya que está conllevando serias restricciones y limitaciones de derecho a los ciudadanos. Creo que los españoles y andaluces hemos dado muestras de ser sumamente responsables al aceptar las recomendaciones del mando único. Y nada debe impedir que esa responsabilidad siga existiendo. Quiero que Andalucía, que está siendo ejemplar, lo siga siendo también en el desconfinamiento. Porque si lo hacemos bien, nuestra salud estará más protegida, pero también lo estará nuestra economía. La vida después del COVID-19 será distinta. Las previsiones de caída de la economía son muy preocupantes, por lo que nuestro futuro como sociedad está también en el uso que hagamos ahora de la libertad de movimiento que empezamos a recuperar muy poco a poco. Pero si hay algo en lo que confío es en nuestro demostrado sentido de la responsabilidad en Andalucía, en nuestra tierra. Confío mucho en los andaluces, las andaluzas, en cómo hemos sido capaces de asumir este duro confinamiento de 2 meses, ¿quién no lo iba a decir? Y, por tanto, estoy convencido de que llegaremos y haremos todo con máxima responsabilidad, con sentido común y con máxima coherencia. Y dicho esto, me pongo a disposición, como es habitual, de los medios de comunicación para contestarles las preguntas que estimen oportuno. Muchas gracias. Buenas tardes, Sara Ernesto de la cadena SER. Quería saber, en primer lugar, presidente, si
le ha trasladado a Pedro Sánchez en la videoconferencia esa petición para que el fondo nuevo de los 16.000 millones se reparta en función al volumen de la población de cada comunidad y que se reconsideren los horarios de las salidas infantiles por el calor que ya está haciendo en Andalucía? ¿Qué respuesta ha tenido del presidente? Y, en segundo lugar, también, ¿qué explicación puede dar su Gobierno por el hecho de que se hayan detectado varias partidas de mascarillas defectuosas, las últimas en Málaga, las que los profesionales sanitarios las encontraron con la fecha de caducidad borrada? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que de los 16.000 millones extraordinarios, el presidente nos ha dicho o nos ha trasladado que son extraordinarios y, por tanto, no es parte del sistema de financiación normalizado, por así decirlo, que tenemos de manera regular. Y eso es una buena noticia, y yo, cuando hay una buena noticia, también quiero trasladarla. Yo creo que eso es positivo porque los servicios esenciales los ejecutamos, los damos, por así decirlo, las comunidades autónomas, la sanidad, los servicios sociales, la educación, y necesitamos recursos, ahora más que nunca. Pero es verdad que todavía no conocemos la letra pequeña, no sabemos qué reparto se va a hacer, no nos lo ha trasladado, cuál va a ser los criterios, por así decirlo, de ese reparto por territorio. Y, por tanto, estamos a la espera. Mañana va a haber una reunión con la ministra de Hacienda por parte de los consejeros. Estamos a la espera de que nos den más información. Desde luego, desde Andalucía vamos a reivindicar, como no puede ser de otra manera, que el reparto se haga por población. Somos la comunidad más poblada de España, por tanto tenemos más habitantes y, por tanto, más necesidades para esos habitantes y necesitamos más recursos para esos 8,5 millones de andaluces y andaluzas que necesitan mejorar su sanidad, sus servicios sociales o su educación y, por supuesto, su política de empleo. He hablado sobre el horario infantil. El horario infantil, ya estamos, es verdad que cuando uno tiene una concepción desde Madrid, a veces no se tiene en cuenta de que Andalucía tenemos ya en mayo temperaturas altas como las que estamos teniendo hoy o las que vamos a tener mañana o a lo largo prácticamente ya de todo el mes de mayo. Y es horario a partir de las 12, la 1 de la tarde, las 2 o las 5 de la tarde, son horarios casi imposibles porque hace mucho calor. He pedido flexibilidad, no nos ha respondido, le he visto al presidente tomar nota y, por tanto, entiendo que será puesta en común con el Ministerio de Sanidad y nos darán una respuesta, espero, lo antes posible. Flexibilidad de sentido común, simplemente para que no tenga que sacar a los niños con 35 grados, 36, porque no es lo razonable, ¿no? Y, por último, respecto a las mascarillas, pues es verdad que ha habido mascarillas defectuosas. ¿Sabe usted que el Servicio Andaluz de Salud cuenta con un sistema de verificación de los equipos de protección individual que compra precisamente para comprobar tanto su calidad y que efectivamente son adecuadas para su uso? Y fruto de esa verificación hemos detectado este tipo de mascarillas que son defectuosas. Las hay mascarillas que han sido compradas por el propio Servicio Andaluz de Salud y otras que han sido donadas. Esas mascarillas están siendo y han sido localizadas. Una vez que han sido localizadas, han sido retiradas y después se le están haciendo pruebas a los profesionales sanitarios que la han usado. Evidentemente, yo lo que debo hacer cuando veo este tipo de cosas, primero a mí me preocupa, me inquieta y lo único que puedo y debo hacer es pedir disculpas, en este caso, a todos los profesionales sanitarios que se han visto inmersos en el uso de mascarillas que son defectuosas. Vamos a doblegar el esfuerzo para intentar que no vuelva a pasar. Es verdad que cuando confluye mucho material donado, material a veces que vienen incluso con garantías de fábrica de que están homologados, pero que después al final se ven que no es así. Buenas tardes, presidente. Soy Yolanda Guirado, de COPE Andalucía. ¿Les ha dado más detalles Pedro Sánchez sobre ese fondo de 16.000 millones destinado a autonomías? ¿Qué cantidad llegará a Andalucía y en qué fecha se espera? Muchas gracias. Bueno, como he dicho anteriormente, el presidente no nos ha trasladado mucha más información. Lo único que nos ha trasladado es que va a haber una reunión con la ministra de Hacienda, previsiblemente mañana, que van a estar los consejeros, una videoconferencia, y en la que ahí es donde se va a dar toda la información. Lo único que hemos preguntado si son extraordinarios y nos ha confirmado que son extraordinarios, son fondos extraordinarios. En cuanto al reparto, pues del reparto no tenemos ni idea. Es verdad que ha habido muchas comunidades autónomas que han pedido que el criterio que se establezca sea por incidencia del COVID. O
O sea, donde mayor incidencia haya tenido la pandemia, más recursos. Otros han pedido por la dispersión poblacional. Esto es como todo, cada comunidad autónoma podemos tener un criterio diferenciado. Yo lo que espero es que haya un criterio lógico, que haya sentido común, que sea coherente y que, por tanto, todos nos veamos razonablemente reconocidos en ese reparto. Yo, como no puede ser de otra manera, como presidente de todos los andaluces, voy a defender los intereses de los andaluces. ¿Y qué significa eso? Que yo siempre voy a intentar traer los mayores recursos posibles a mi tierra, porque además no lo hago por un sentido, patrimonialista del sentimiento andaluz, sino simplemente porque es mi obligación como presidente de los andaluces y además porque es que tenemos esas necesidades. Somos más que nadie, 8,5 millones de personas, y tenemos necesidades en el ámbito laboral, en el ámbito social, muchas y cada vez mayores, que ya lo estamos notando, en el ámbito sanitario, donde vamos a tener que hacer un refuerzo importante de plantilla, o en el ámbito también educativo. Por tanto, vamos a trabajar para intentar que esos recursos lleguen también a Andalucía y que lleguen lo antes posible. Buenas tardes, señor presidente. En Andalucía, aproximadamente 350.000 trabajadores tienen derecho a cobrar su prestación al estar incluidos en un ERTE presentado por su empresa y aprobado por la Junta. Parece que un número importante de estos trabajadores podría ver retrasada la llegada de esta prestación, al asegurar el Ministerio que solo se abonará de forma inmediata los ERTE que les haya dado tiempo a aprobar y que el resto se va a retrasar. ¿Cómo valora esta situación y esta contestación por parte del Ministerio? Gracias. Bueno, pues yo creo que aquí las cosas, y lo digo así, no se han hecho bien por parte del Ministerio. Y no se ha hecho bien porque ya avisamos, y lo dije yo personalmente en una conferencia de presidentes, advertir al presidente del Gobierno que esto podía pasar. En Andalucía se han presentado 100.000 solicitudes de expediente temporal a regulación de empleo, dato 26 de abril, afectan a unos 540.000 trabajadores. El Gobierno de Andalucía ha resuelto y ha trasladado a la autoridad laboral del Estado, al Ministerio, más del 80% de esos trámites. Y ha habido un aluvión de ERTE, que se sabía, un aluvión de ERTE. El SAE había habilitado un formulario de inscripción para los nuevos demandantes de empleo para que constaran, digamos, sus datos en ese sistema. Y tengo que lamentar, y los datos los tengo aquí, lamentar que el SEPE esté desbordado, porque está bloqueado, está colapsado, está desbordado. Sabemos que es una situación difícil, pero que tendrían que haberlo previsto, tendrían que haber puesto más profesionales, tendrían que haber estado más encima. Nosotros llegamos a sugerir en su momento incluso que se emitieran nóminas semanales al objeto para que los desempleados cobraran cuanto antes. Hasta ahora yo tengo que decir que no se nos ha escuchado en esta materia y creo que no han sido conscientes o quizás no calibraron o no calcularon el nivel de ERTE. Si aquí que tenemos pues más de 100.000, imagínese usted en el conjunto de España, ¿no? Son decenas de miles y no están, probablemente no tienen medios técnicos, recursos para sacarlo adelante. Yo lo he vuelto a decir hoy y, por tanto, nosotros le hemos pedido al Gobierno de España que se pongan a tope, que si tienen que contratar, que contraten, pero no pueden ser las personas que necesitan cobrar su sueldo. El 29 de marzo, yo tengo aquí, hemos pedido varias cosas. Y el Gobierno de España decidió el 29 de marzo que un trabajador afectado por un ERTE no necesita hacer ningún trámite a la empresa, las entregaría todo, pero sigue en vigor la normativa estatal, la famosa Real Decreto 625/85, que indica que es necesario estar inscrito como demandante de empleo para poder cobrar el paro. Y no ha habido instrucción tampoco por parte del SEPE que contradiga esa norma. En definitiva, creo que hace falta claridad y desde luego, yo, desde la Administración andaluza, estamos haciendo todo lo que podemos y nos ofrecemos, en este caso, al Ministerio de Trabajo para ayudarles y colaborar en todo lo que sea necesario para que cuanto antes cobren pues todos esos trabajadores que están evidentemente angustiados. Buenas tardes, presidente. Soy Lourdes Pino, de la agencia Europa Press, y le quiero preguntar sobre si cree que el PP debe apoyar la nueva ampliación del estado de alarma en el Congreso. Gracias. Bueno, Lourdes, lo he dicho hace tan solo unos minutos, ¿no? Yo creo que eso será una decisión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pero yo lo que sí creo es que esta es una decisión lo suficientemente importante como para no despacharla en un cuarto de hora, sino esto necesita un debate riguroso y serio.
Y eso es lo que yo ya he trasladado y lo he trasladado al propio presidente y he trasladado también a mi propia formación política. Yo creo que tenemos que empezar también una desescalada, por así decirlo de alguna manera, también en el ámbito jurídico y en el ámbito normativo. Hasta ahora hemos tenido una serie de normas que en un primer momento eran necesarias porque la pandemia llegó con toda su crudeza, pero una vez que la pandemia empieza a ser controlada, pues evidentemente tenemos que empezar a desescalar e irnos hacia unas normas que no sean tan drásticas como supone el estado de alarma, ¿no? En España hay leyes que permitirían al Gobierno gestionar de manera adecuada una crisis sanitaria, con un mando único en materia sanitaria, como puede ser la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es de 1986, como puede ser la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública. En definitiva, se debe abordar el debate de una manera seria y, por tanto, creo que hay que darle una reflexión con serenidad. Y después hay alguna cosa que me parece también fundamental. Cuando uno quiere lograr de otras fuerzas políticas o de otros sectores el apoyo, pues como mínimo tiene que intentar ganarse ese apoyo, buscar fórmulas de complicidad. Esta semana, el martes, el presidente nos anunció las grandes medidas de la fase y la anunció en la tele y la vimos a la vez los líderes de la oposición y el líder de la oposición y los presidentes de las comunidades autónomas. O sea, a la vez nos enteramos de esa información, no teníamos ni idea previa. Y hoy otra vez, previa rueda de prensa de ayer del presidente, volvemos a tener más información. Es muy difícil también intentar generar complicidad, intentar generar confianza mutua cuando la información al final tú la ves en un telediario o la ves en un informativo, pero nadie te la cuenta previamente, o por lo menos consultarte si reconocemos la autoridad del Gobierno. Tiene que decidir el Gobierno, decide el Gobierno, pero no cuesta ningún trabajo previamente dialogar, incluso discutir, porque seguro que algo bueno sale de esa discusión. Buenas tardes, Elena Manzano, de Onda Cero. Presidente, me gustaría saber si ha trasladado al Gobierno central alguna propuesta o petición para la apertura completa de playas y, en ese caso, si nos la puede detallar. Y mi segunda pregunta es saber si la Junta tiene previsto algún encuentro con ayuntamientos costeros o con incluso las diputaciones para tener también en cuenta su opinión, dado que van a ser ellos los que tengan que aplicar esas medidas que se aprueben. De hecho, Punta Umbría ya pidió a la Junta un foro de alcaldes para abordar este tema. ¿Lo barajan? Gracias. Muchas gracias, Elena. Pues la verdad, hoy no he hablado yo de playas, en fin, que hay otros asuntos, hoy no, pero sí que hay una propuesta por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, que se ha hecho llegar, en este caso, a la Autoridad Única, al Ministerio de Sanidad, para que la contemple, ¿no? Nosotros consideramos que las playas en Andalucía se deben de abrir, pero se deben de abrir con las garantías necesarias, ¿no? Y para eso lo que queremos es discutir con la Administración y también discutir y hablar con los hosteleros, que son en primera medida uno de los principales, digamos, implicados, y por supuesto también con los ayuntamientos. El vicepresidente y consejero de Turismo, el señor Marín, ha tenido ya varias videoconferencias y varias reuniones, pero contemplamos el tener una reunión, evidentemente, con los alcaldes costeros para que nos hagan propuestas, para supervisar entre todos cuál es la mejor de las medidas posibles para que podamos abrir las playas, pero claro, abrir las playas con garantía. Las playas no van a poder estar como hemos visto otros años, donde había un montón de gente por muy metro cuadrado. Eso no va a poder ser, porque mientras siga el virus y el virus todavía sigue, pues tendremos que ser muy prudentes. Ahora, de ahí a no poder abrir las playas, creo que hay un término medio. Creo que las playas se van a poder abrir. Creo que además es bueno que se abran las playas porque es uno de nuestros elementos, desde el punto de vista turístico, más importantes, un elemento de atracción y de disfrute de los andaluces, pero hay que hacerlo con cabeza. Vamos a hablar con todos, con los empresarios, vamos a hablar con los ayuntamientos y a ver si entre todos somos capaces de buscar un método que algunos ya no han hecho llegar, que pueden ser por metros cuadrados, con acceso restringido, con un aforo determinado. En fin, vamos a estudiarlo todo y lo que sea más razonable y lo que sea más sensato y estemos en un acuerdo común, pues lo impulsaremos. Muchas gracias. Hola, soy Lucrecia Evia del diario.es. Me gustaría saber si se ha transmitido la petición de desconfinamiento para estos 25 distritos sanitarios por escrito al Ministerio de Sanidad y si se ha pedido una fecha concreta para incorporarlos a la fase 1 de desconfinamiento. Gracias. Bueno, nosotros
Mañana hay una reunión técnica en el Ministerio y plantearemos nuestra propuesta. No sabemos, eso sí, si la van a aceptar. No la sabemos. Nosotros lo vamos a proponer. De hecho, ya públicamente ya la conoce. Yo hoy se lo he comentado al propio presidente del Gobierno. Y el problema de la fase es que al día de hoy yo no sé, y el resto de presidentes tampoco sabemos, cuáles son los criterios. Por eso nosotros hemos establecido un criterio, pero no sabemos si es el mismo criterio del Ministerio de Sanidad. Y nos gustaría saber qué criterio, cuáles van a ser los criterios para que una serie de municipios o de distritos sanitarios accedan a la fase 1 o a la fase 2 o a la fase 3. ¿Y por qué pasa uno de una fase a otra? Porque sabiendo los criterios nos podremos mover todos con mucha más seguridad y más certidumbre. Y también los propios empresarios, los propios empleadores, los propios autónomos, los propios trabajadores. Por eso necesitamos más transparencia y conocer esos criterios. No lo conocemos. Nosotros vamos a proponerlo y nos gustaría que fuese cuanto antes. Repito, hay 25 distritos sanitarios que cumplen el criterio que nosotros hemos establecido, de 10 contagios por debajo de 100.000 alumnos, de 100.000 ciudadanos, que es un dato que el mismo cavala la propia OMS. A partir de ahí vamos a ver qué decisión se toma. Y después, ya lo he dicho, en el caso de las dos realidades, hay las realidades, por ejemplo, también en el ámbito provincial, ya que el presidente ha hablado mucho de provincia, hay dos realidades que son los vecinos de Almería y los vecinos de Huelva, que han hecho un trabajo de responsabilidad importantísimo y un esfuerzo importantísimo, y han conseguido también que están muy por debajo de la media española y europea. Y es verdad que tienen una ventaja para iniciar la actividad económica, o deberían de tenerla antes que el resto. Buenas tardes, presidente. Edu Siles, de 7 Televisión Andalucía. Le hago 3 preguntas breves. En primer lugar, en cuanto a educación, ¿el Gobierno andaluz plantea un nuevo formato en las aulas, por ejemplo, con bajada de ratio, uso de mascarillas en los niños y mamparas? Por otro lado, ¿qué garantías usted le ofrece a Huelva y Almería cuando sus representantes políticos han dicho que no querían que sus territorios fueran utilizados como conejillos de Indias? Y, por último, hace 2 domingos avanzó que precisamente en 2 semanas se retomarían las citas médicas atrasadas. ¿Hay algún avance? Muchísimas gracias. Bueno, vamos, empezando por lo último. Se pidió precisamente que se retomaran las citas médicas hace aproximadamente 2 semanas, como usted me ha recordado, y se pidió a todos los centros una planificación, se mandó una solicitud de información que se ha reorganizado. De hecho, estamos haciendo una reorganización del personal una vez que el COVID ha bajado, evidentemente, y ya no tiene que seguimos con el COVID, pero tenemos que seguir tratando al resto de pacientes sin COVID. Y, por tanto, se van a retomar las citas médicas. No sabría decirle ahora mismo el día exacto, pero sí en el momento que el bando único no lo permita. Estamos también pendientes, nosotros estamos reorganizando, digamos, los profesionales sanitarios, pero dependemos, como usted sabe, después de el decreto de alarma, de que el mando único nos autorice a hacer ciertas modificaciones desde el punto de vista asistencial para empezar ya a tratar a los pacientes comunes, por así decirlo. Yo estoy convencido que en breve nos van a autorizar y estoy convencido que lo antes posible podremos otra vez a dar cita previa, podemos empezar a trabajar con normalidad, porque es fundamental que, sobre todo esas citas previas que antes hacía, todas esas cuestiones, todas esas que estaban vinculadas, que no eran urgentes, pero que necesitan de la atención de su profesional o de su médico, que empecemos otra vez a normalizarla, ¿no? Tenemos una enorme lista de espera como consecuencia de estos más de 2 meses en los que nos hemos centrado exclusivamente en el COVID-19, ¿no? Así que espero. Después, usted me ha dicho 2 preguntas. He hablado de quejas. Bueno, yo he hablado con empresarios de Huelva y de Almería y no se me han quejado. Yo creo que ha habido una confusión y conviene también aclararla. Cuando yo hablo de experiencia piloto, no es experiencia piloto sanitaria, no. Hablo de experiencia piloto económica, de ver cómo funcionan los hoteles, de ver cómo funciona la restauración, de ver cómo funcionan los bares, de ver cómo funciona la economía. Si ver que las decisiones que se están tomando en el ámbito económico funciona y fluyen bien, si hay problemas, si hay limitaciones, si hay errores, ni mucho menos a nadie se le va a utilizar, evidentemente, como conejillos de India. Eso yo creo que es una interpretación tanto maliciosa, por decirlo de una manera, porque evidentemente nunca va a esa línea. Es más, aquí hay una pugna entre toda España por ver quién puede salir antes a generar actividad económica, quién puede recuperar, por así decir, espacios individuales, espacios colectivos y cierta normalidad también en el ámbito económico, porque hay mucha gente que está yendo al paro, muchos andaluces. Y en esa pugna hay 2 provincias, digo 2 provincias que se pueden reducir más,
que por haber hecho un esfuerzo extraordinario y han hecho un gran trabajo y han sido tremendamente respetuosos y disciplinados, están por debajo de la media andaluza, de la media española e incluso de la media europea. Por tanto, tienen una ventaja, por así decirlo, para reactivar su economía antes que otras provincias. Y lo último, me había gustado educación, ¿no? Educación, sí. Nosotros estamos pendientes de una conferencia sectorial que se la he pedido yo también hoy al presidente del Gobierno y me ha dicho que probablemente sea, yo espero que sea esta misma semana, una conferencia sectorial que preside la ministra de Educación para que tengamos criterios comunes, porque ahora mismo tenemos que tener criterios comunes. ¿Qué vamos a hacer? Es evidente que de cara al próximo curso y de cara a las aulas se van a tener que producir modificaciones, y modificaciones en el ratio o modificaciones en las propias aulas, donde va a haber medidas preventivas, donde va a haber un distanciamiento social, donde tiene que haber hidroalcoholes, donde tiene que haber, puede hacer mampara en algunos sitios. En definitiva, va a haber cambios, tiene que haber cambios para garantizar la seguridad de nuestros profesores, de nuestros docentes y, por supuesto, también de los alumnos, ¿no? Pero estamos esperando a ver qué decisiones se adoptan para que a lo largo de estas semanas y meses trabajemos para que el conjunto del sistema escolar esté capacitado para cuando se inicie el curso el próximo 15 de septiembre. Buenas tardes, presidente. Soy Juanma Márquez del Grupo Yoli. Quería que desarrollara un poco este criterio que ha señalado para el desconfinamiento, que serían los nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Si fuera por distrito sanitario, ¿cuántos distritos sanitarios estarían hoy cumpliendo ese criterio? Y por otra parte, quiero saber si ha defendido hoy en la conferencia de presidentes la postura que esta mañana ha defendido el PP de Sevilla de que el confinamiento debería de terminar ya mismo, o la que ha defendido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de que ya no son necesarios más estados de alarma. ¿Cuál es su posición como presidente de la Junta de Andalucía? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma Márquez. Lo hemos dicho, nosotros este criterio nos parece un criterio suficiente, es el criterio que los técnicos nos dan y, por tanto, tienen las garantías para iniciar un proceso de desconfinamiento y, por tanto, de movilidad y de actividad económica, pero al mismo tiempo garantizar y evitar los contagios. Son de toda Andalucía, hay 25 distritos sanitarios que cumplen ese requisito y, por tanto, como lo cumplen 25, pues a partir de ahí la autoridad única puede tomar varias decisiones, incorporar algunas que estén todavía incluso más bajo de ese criterio en la primera fase, algunas esperar a la segunda fase. Lo que yo estoy convencido es que Andalucía debe estar entre la primera fase, una parte importante de Andalucía, porque tenemos 4 veces menos de incidencia que en el resto de España y porque hay muchas comarcas donde el COVID-19 no ha aparecido. Afortunadamente no ha existido, ¿no? Y, por tanto, no tiene sentido penalizar a una población, en un municipio, en una comarca, a que no tengan movilidad, a que no recuperen su actividad económica, cuando afortunadamente allí no ha aparecido. Siempre con la máxima prudencia, porque el COVID sigue con nosotros hasta que no haya vacuna o haya un tratamiento eficaz y, por tanto, distancia de seguridad, las mascarillas cuando hay que ponérselas, especialmente en el transporte público, los guantes, los hidrogeles, la higiene en las manos permanente, en fin, las cosas que ya conocemos, ¿no? En cuanto a la posición, la posición mía, pues mire, la posición del Gobierno andaluz es una posición que creo que es sensata, que es la posición de que esto, digamos, el decreto de alarma se vaya, primero se debata con rigor, con mucho rigor en el Congreso de los Diputados, que es el seno de debate. En segundo lugar, hay algo que parece evidente, ¿no? Hay algo que me parece muy evidente, que es que a medida que las cifras son más positivas, son más esperanzadoras, donde hay menos fallecidos, menos contagios, menos enfermos hospitalizados, tiene menos sentido seguir manteniendo pues la actual situación con el estado de alarma. Lo razonable, siguiendo estas cifras, sería que a finales del mes de mayo ya el estado de alarma, o principios de junio ya el estado de alarma, pues no estuviera. Y además habiendo otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que puede servir al Gobierno para coordinar, impulsar, planificar, para mandar en el ámbito sanitario, como puede ser la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública. Tiene instrumentos jurídicos para
el Estado tener la capacidad de llevar el control de esta epidemia, pero sin ser tan restrictivo, sin ser tan duro. Creo que ya a día de hoy se ha abierto ya el debate en la propia sociedad y son muchos los andaluces y los españoles que consideran que ya el estado de alarma, una vez con esta cifra, parece que ya no tiene sentido, ¿no? Por tanto, yo espero que se produzca un debate riguroso y se tomen decisiones acertadas. Pero vamos, si seguimos viendo la evolución de los datos, yo me adelanto a decir que el estado de alarma no tendría sentido a finales de este mismo mes. Muy buenas tardes, Manuela Rosa, adjunta a la dirección de Diario Jaén. Presidente, le quería preguntar por el turismo de interior, el que prevalece en una provincia como la de Jaén. Los empresarios han reclamado un trato diferente en la desescalada al turismo de sol y playa. ¿Cómo atenderá la Junta de Andalucía a esta petición? Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad que el turismo de interior, volvemos a lo de antes, que en una comunidad de 87.000 kilómetros cuadrados como la nuestra, tan grande como Portugal, pues las diferencias son notables. No es lo mismo, es verdad, que el turismo de sol y playa, que el turismo de muchas comarcas de interior, que tienen un turismo de interior vinculado a sus bellos paisajes, a sus parques naturales, a su propia gastronomía, en comarcas donde no ha habido incidencia, la incidencia ha sido mínima. Por eso nosotros le hemos pedido al Gobierno de la Nación que ya, cuando digo ya, es cuanto antes se pueda reactivar en esa zona, en esas comarcas en las que están vinculados a un distrito sanitario, que evidentemente han tenido muy baja prevalencia por parte del coronavirus, que puedan empezar a mantener una actividad económica. Desde el Gobierno de Andalucía, y ahí el vicepresidente lleva ya tiempo trabajando, precisamente estamos pensando en hacer muchas cosas y cosas de gran calado, no solamente un gran congreso internacional sobre turismo rural que se va a celebrar en Andalucía, sino también a nivel de promoción, a nivel de organización, a nivel de apoyo institucional, a nivel, en fin, en todos los niveles el turismo rural va a tener un respaldo claro, contundente y nítido por parte del Gobierno de Andalucía, porque es un sector que no solamente genera empleo, genera riqueza, sino que es un sector básico para consolidar población en nuestros pueblos y evitar que se nos vaya vaciando esa parte tan bella, tan bonita de Andalucía que son nuestros pueblos, ¿no? Por tanto, vamos a intentar entre todos mimarlo, protegerlo, y por eso también mi intención de que cuanto antes puedan empezar a funcionar ese tipo de distritos, sobre todo porque hay distritos, hay comarcas que están conectadas, que van a poder moverse una de un lado a otro y poco a poco reactivar esa economía para que lo antes posible lo podamos recuperar ante todo. Buenas tardes, presidente. Soy Estela Benot, de ABC. Me gustaría preguntarle dos cosas. La primera es si les ha informado el presidente del Gobierno de ese plan de cogobernanza con las comunidades autónomas, en qué consiste y qué opinión le merece. Y la segunda, si es usted partidario de que se prorrogue el estado de alarma mientras se produce el desconfinamiento o cree que ya ha llegado el momento de levantarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, el término cogobernanza yo desconozco qué significa, porque sí que lo ha utilizado en el día de hoy, pero no sabemos muy bien a qué es cogobernanza. O sea, que implicar a las comunidades autónomas en qué. Yo no, a día de hoy yo no lo sé. Yo le he hecho una propuesta que ya se la he hecho varias veces al señor Sánchez y que creo que es muy razonable, que él traslade las ruedas de prensa que él hace los sábados, que la traslade al domingo. El domingo hace sus ruedas de prensa y que el sábado nos convoque a los presidentes por la mañana, de manera que previa a la rueda de prensa de él podamos debatir los asuntos que quiere impulsar el Gobierno de la Nación, que después incluso de esa videoconferencia que tengamos el sábado por la mañana, tengamos toda la tarde para mandarle propuestas, documentos y podamos discutirlo. Oye, y después el presidente del Gobierno y su Gobierno que decida, pero decida en base a los criterios previos, que decida en base a las propuestas que nosotros le hacemos, que decida en base a nuestra experiencia, por así decirlo. Yo creo que eso sí sería empezar a dar pasos hacia la cogobernanza, pero hasta ahora la cogobernanza, pues la verdad que desconocemos qué significa y cómo se va a aplicar esa cogobernanza porque no nos ha dado ninguna información extraordinaria. Y respecto al estado de alarma, bueno, ya lo he dicho hoy una y otra vez, hay que ir pensando ya en derogar el estado de alarma. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene en mente. Las instituciones tienen que volver también a su normal desarrollo. Y ahora mismo tenemos un estado, digamos, especial, excepcional por la pandemia. Si las cifras siguen cayendo como están cayendo, al ritmo que están cayendo, lo razonable, como digo, es que al final de este mes pues ya no existiera estado de alarma, aunque hubiera otros mecanismos
en el ámbito sanitario que permitieran al Gobierno tener instrumentos de coordinación con las comunidades autónomas, de planificación y de pulso e incluso de decisión final. O sea, que existe margen para ello y, de hecho, otros países han puesto leyes similares como las leyes que nosotros tenemos en materia de medidas especiales en materia de salud pública, que son leyes orgánicas, además, que tienen un fuerte peso legislativo y tienen una gran capacidad para poder llevar a cabo las medidas que quiera adoptar el Gobierno. Bueno, pues me dicen que ya se han acabado las preguntas de hoy y, una vez más, como siempre, agradecer a los medios de comunicación por sus preguntas, por trasladar la información veraz a todos los ciudadanos de Andalucía. Agradecer a la Radio Televisión Pública de Andalucía, una vez más, por su esfuerzo, compromiso y dedicación a trasladar la información a cada uno de los rincones durante esta experiencia de la pandemia. Y a todos los andaluces, una vez más, gracias por ese comportamiento ejemplar. Gracias por ser como soy y gracias por afrontar con tanta altura de mira, con tanta generosidad y con tanta determinación una situación tan difícil como la pandemia. Deseo que esta tarde puedan disfrutar algunos de esos paseos que están programados en esta fase y que podamos disfrutar, a pesar de las temperaturas, de las maravillas de Andalucía. Muchas gracias y buenas tardes.